Un placer saludarles a todos en esta hora, la hora que usted tenga, en la mañana, en la tarde, en la noche. Se le ha pedido a un servidor que hable sobre la vacuna, o mejor diría, vacunas, elaboradas para hacer frente al COVID-19. Frente a la avalancha de información enfrentada y conflictiva con la Organización Mundial de la Salud encabezando el bando que presenta bondades y beneficios, y del otro lado renombrados médicos y especialistas científicos que advierten sobre riesgos y peligros, es entendible que muchos estén navegando en un mar de incertidumbre y que no sepan qué hacer. Tal incertidumbre no toca al que conoce al Señor, porque el que conoce al Señor tiene una brújula que presenta principios guiadores para cada situación y no necesita confundirse con las exposiciones de los confundidos científicos que están en orillas opuestas. Por tanto, y dado que un servidor no es científico, en esta presentación no voy a incursionar técnicamente ni estadísticamente, sino lo haré en mi modesto entender de la revelación. Primera de Corintios 3, 19 y 20. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y si queda alguna duda de cuál es ese templo, leemos 3 capítulos más adelante, en el número 6 y el versículo 19 también, que dice: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Para los verdaderos seguidores de Cristo, Dios deja en claro cuál es su plan y cuál es su compromiso. Es nuestro deber presentar el ideal que Dios ha señalado. Y lo encontramos en Éxodo 15, 26, donde leemos así. Éxodo 15, 26. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí está el plan A, el ideal. Génesis 15:26 cubre los campos de la enfermedad y, según el Salmo 51, es también vacuna para el COVID-19. Vamos a ver brevemente este asunto en el Salmo 51. El versículo 1 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Hay diferencia entre habitar y visitar? Mucha gente visita los templos un día por semana, pero habitar, ¿qué significa? Cuando voy a habitar en la casa de otro, ¿puedo seguir haciendo lo que me gusta y que es contrario a las reglas del dueño de casa donde estoy habitando? ¿Las reglas de quién rigen entonces? ¿Quiénes son los que habitan? En otras palabras, ¿quiénes son los que habitan en la casa del Altísimo? Hay muchos pasajes bíblicos, pero vamos a permitir que sea el mismo Salmo el que nos diga quiénes son los que habitan. Versículo 9. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación.
¿Qué es eso de poner a Jehová por habitación? El mismo Salmo, en el versículo 14, nos aclara: por cuanto en mí ha puesto su amor. La versión Reina Valera tradicional dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad. En otras palabras, porque ha cumplido Génesis 15:26, entonces el versículo 14 sigue agregando, del Salmo 91, yo también lo libraré. Y ya en el versículo 10 nos dijo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. De modo que lo que aquí está repitiendo, en estos versículos, tanto el 10 como el 14, es lo que ya dijo en los versículos 5 y 6, donde había expresado, no tendrás temor de espanto nocturno, que agreguemos diurno, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. De modo que ahí tiene la vacuna el que es obediente. Obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como estamos confrontando un problema de salud, entonces, por supuesto, tenemos que de manera central hablar del mensaje de salud. El obediente, que habita al abrigo del Altísimo y que vive toda palabra que sale de la boca de Dios, estará en el campo, respirando aire puro, sin tapabocas que lo autocontaminen, tiene agua pura sin tóxicos, disfruta del sol, del ejercicio, descansa en una oscuridad saludable sin ruidos, no vive en hacinamiento y come de acuerdo a Génesis 1:29. Para él la promesa es: ninguna enfermedad ni plaga tocará tu morada, como ya lo hemos visto en Éxodo y en el Salmo 91. Y cuando llegue la enfermedad, que con poquísimas excepciones, la enfermedad llega justamente al desobedecer el mandato anterior, el cielo tiene entonces remedio para quienes se arrepienten de la transgresión. Y voy a leer, tomado de Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 142, que dice lo siguiente. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero una sola que el cielo aprueba. Preguntamos, ¿por qué el cielo aprueba una sola? ¿Por qué no aprueba las muchas? ¿Quién está detrás de esas muchas maneras de sanar que el cielo no aprueba? ¿Quién dirige la educación, la cultura, la política, la religión, la salud de los desobedientes al pacto de Éxodo 15:26? ¿Cómo se llama ese que dirige esas otras muchas maneras? Y en todos los otros campos, ¿cómo se llama? Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulos 12 y capítulo 14, lo llamó el príncipe de este mundo. Pablo, en el libro en Corintios, lo llamó el Dios de este siglo o de este mundo. Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta, el mundo entero está bajo el maligno. Así es que ese que está detrás de esas otras muchas maneras del arte de curar se llama serpiente antigua, diablo, maligno, Satanás. Es cierto que Dios ha permitido diversos avances científicos y tecnológicos para aliviar las cargas resultantes del pecado. Por ejemplo, la inspiración nos dice que Dios ha permitido los avances tecnológicos en la agricultura para aliviar el trabajo de la tierra. El conocimiento científico desarrollado en el campo del cuerpo humano, digámoslo de esa manera, es realmente impresionante. Sin embargo,
dado que el maligno pervierte todo lo que es bueno, nos corresponde a los que nos decimos cristianos evaluar las soluciones científicas encontradas, evaluar esas soluciones a la luz de la palabra. Al hacerlo, encontramos que el arte de curar que el cielo aprueba se hace con los mismos elementos que constituyen la vacuna divina. Cuando hay que curar, se hace con los mismos elementos. Sigamos leyendo la cita que empezamos a estudiar de Joyas de los Testimonios y vamos a tomarla completa. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Ahí está pues la solución. Lo mismo que es vacuna preventiva, es medicina correctiva. Los remedios que Dios ha dejado, los verdaderos remedios. He escuchado a hermanos adventistas y aún a médicos, adventistas también, decir que no vacunarse es presunción. Pregunto, ¿es presunción creerle a Dios las promesas leídas en Éxodo 15:26 y en el Salmo 91? Ahora, hagamos la salvedad, estamos de acuerdo que para el transgresor es presunción reclamar la promesa. Esa aclaración debe quedar bien hecha, bien establecida. En estos asuntos donde la Biblia no es explícita, sino implícita, nosotros acudimos a los escritos de la hermana White, como bien lo sabemos, porque son lo más explícito hasta donde Dios reveló su voluntad. Pero tampoco tenemos un escrito de ella que nos ilustre al respecto de la vacunación, sino tenemos información de parte de los que estuvieron cerca de ella. Y una pregunta que surge es, ¿se vacunó Elena de White? Voy a leer 3 documentos que nos van a dar ilustración al respecto. El primero, el 5 de febrero de 1924, preguntaron si Elena de White había sido vacunada. La pregunta la hizo el hermano J.H. Kellogg a William White. La respuesta de William: Doctor Kellogg, tengo en mi mano tu carta de enero 20, preguntándome si puedo decirte cuál era la actitud de la hermana White hacia las vacunas. Ella consideró eso como una pregunta desconcertante. Y aquí, pues, podremos tener diferentes lecturas. Ella consideró eso como una pregunta desconcertante. ¿Por qué? ¿Por qué sería que considera una pregunta desconcertante? Bueno, cada uno saca conclusiones. Algunos pensamos que ella diría, como Pablo dijo, después de tanto tiempo y después de tanto que les he enseñado vuelven a hacer esas preguntas, ¿es necesario que os dé leche? Después de todo el mensaje de salud, ¿preguntan sobre eso? Es una posibilidad, pero caben otras, por supuesto. Vuelvo a la lectura. Ella consideró eso como una pregunta desconcertante. No recuerdo, recuerden, está escribiendo el hijo, William. No recuerdo que alguna vez dijera o escribiera que tenía instrucción especial sobre la vacunación.
En mis primeros días hablaba de eso como algo peligroso y relataba la experiencia que me pasó. Decía que de niño yo estaba perfectamente sano hasta que me vacunaron y por eso mi salud estaba muy deteriorada. Mi madre escuchó atentamente el argumento de que los métodos de vacunación habían sido mejorados y cuando en nuestros viajes nos llevaron a una gran ciudad donde la viruela estaba haciendo estragos y se discutió eso, si se debían vacunar o no, yo y mis asociados decidimos vacunarnos. Ella no ofreció ninguna objeción. Y en vista del argumento de los médicos que no era solo por mi propia seguridad, sino la de los demás, yo y mis asociados fuimos vacunados. ¿Por qué la hermana Huay no lo impidió? ¿Por qué no ofreció ninguna objeción? Es una buena pregunta y lo que digamos pues estará acercándose quizá, pero nadie podrá asegurar. Aquí preguntaríamos, ¿y por qué no ofreció objeción a su esposo cuando no tenía claros los conceptos de la divinidad, por ejemplo? ¿Por qué no ofreció objeción? O a Uriah Smith en ese tiempo, en ese momento. Bueno, caben muchas respuestas. Lo que sí sabemos es que Dios respeta el libre albedrío y los profetas también, y tienen mucho cuidado al tratar con los seres humanos. Así es de que aquí tenemos un primer testimonio de William. Ahora, hay un libro que un servidor lo vio en foto, llamado Vacunation en inglés, titula Vacunación, Revelación Bíblica, Elena de White, Historia y Ciencia. Y ahí es donde se encuentran estas tres declaraciones. Y la segunda declaración es la del pastor D.E. Robinson. Y la tercera del nieto de la hermana White, Arturo L. White. Entonces vamos a leer las declaraciones que hace Robinson. Y en ese libro dice lo siguiente, en ese libro Vacunación, dice lo siguiente. Tal vez la declaración más conocida entre los adventistas del séptimo día proviene de una carta escrita en 1931 por D.E. Robinson en respuesta a una investigación sobre su posición sobre la vacunación. Él dice, atención, aquí está lo que Robinson contestó en 1931. Entonces ahora abrimos comillas para la carta de Robinson. Usted pide información concisa y precisa sobre lo que la hermana White escribió sobre la vacunación y el suero. Esta pregunta puede ser respondida muy brevemente en la medida que tenemos algún registro. Ella no se refería a ellos en ninguno de sus escritos. Sin embargo, le interesará saber que en un momento en que hubo una pandemia de viruela en los alrededores, ella misma fue vacunada e instó a sus ayudantes. Al dar este paso, dice Robinson, la hermana White reconoció el hecho que se ha demostrado que la vacunación hace que sea inmune a la viruela o aligera en gran medida sus efectos. También reconoció el peligro que expusieran a otros si no tomaban esa precaución. ¿Qué fecha dijimos? 1931. ¿Quién? Robinson. Pero ahora, sorprendámonos. El mismo Robinson, en 1915, dijo lo siguiente, y leo lo que Robinson dijo en 1915, cuando todavía estaba viva la hermana White. Mencioné el asunto, es decir, la vacunación, a ella un día, pero no pude tener nada definitivo. Los escritos de la hermana White contienen todos los principios que deben guiarnos en toda nuestra obra. Sin embargo, cuando se trata de detalles, es necesario que los estudiemos y lleguemos a nuestras propias conclusiones. Debido a nuestras limitaciones finitas, no siempre vemos por igual en alguno de estos asuntos. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre lo que él dijo en 1915, cuando nos dice que él le preguntó a ella no dijo nada,
ella no dijo sencillamente nada, con lo que dijo en 1931, de que ella reconoció que era benéfico y ella misma fue vacunada e instó a los demás a vacunarse. Pues lamentablemente el pastor Robinson se contradice a sí mismo. Y tendríamos que escoger entre la versión de 1915, cuando está escribiendo frente a ella, y lo que escribió 16 años después, cuando ya no estaba. Ahora viene la carta de Arturo L. White, en 1955. Nuevamente se le hace la pregunta y él responde: no hay nada en los escritos de la hermana White sobre este punto. Ahora, este es el nieto. Nótese, William nos dijo, mi mamá hablaba de eso como algo peligroso. Eso fue lo que dijo. Y ella decía que cuando lo vacunaron se deterioró la salud de William. Eso es lo que dice William de manera más directa. Ahora, el nieto dice, no hay nada en los escritos de la hermana White sobre este asunto. Me dicen que ella y los miembros de su familia estaban vacunados. Usted pregunta sobre la vacunación. No estoy absolutamente seguro sobre si Elena de White fue vacunada o no. Sabemos que estaba presente en un área donde hubo un pequeño brote de viruela. La afirmación de que fue vacunada se encuentra en la mente del hermano Robinson. Así es de que tenemos tres versiones. Dos versiones de Robinson, una del hijo y otra del nieto. Y como vimos, Robinson se está poniendo en controversia con él mismo. Muy bien, eso es lo que tenemos de historia y ahí cada uno sacará sus conclusiones. Finalmente, hermanos, queremos hacer alguna aplicación. De cara a las ponencias de las dos orillas en relación con la vacunación, ¿qué vamos a hacer? Y estamos hablando específicamente del COVID-19. En primer lugar, deberíamos de manera seria examinar si nuestro estilo de vida y obediencia al Señor, si están en el punto de poder reclamar la promesa del pacto en la salud que el Señor nos hizo en los pasajes que ya leímos, que son por supuesto un par de pasajes solamente de los tantos que hay. En segundo lugar, deberíamos razonar de causa a efecto. Si no se está obedeciendo, decidir es bien difícil, pues todos saben que se está jugando lotería, pues no han mediado los tiempos suficientes que la ciencia determina para saber los efectos. Personalmente no he hecho investigaciones exhaustivas, solo vi unas estadísticas que mostraban la proporción directa entre la vacunación y problemas de enfermedades antes no existentes. Dejo esto como punto de investigación para cada uno. Como tercer punto, debemos recordar que en el principio de dolores que Jesús profetizó, a no dudarlo, ahí está el COVID-19. Pero Jesús no dijo COVID-19 o pestilencia. Jesús dijo pestilencias. Van a venir no sé cuántas más. Entonces, ¿vamos a vacunarnos para cada pestilencia que aparezca? Es una buena pregunta que sería bueno contestar. Por supuesto que no somos ni queremos ser criterio de nadie. Animamos a la fe, no a la presunción. Creo que de manera sintética hemos señalado esa diferencia. Si una persona no se vacuna, pero queda con tremendos temores por no hacerlo y vive con ese miedo, pues tendrá que decidir entonces entre dos males. Queremos animarles a que consideren los puntos propuestos y decirles que es hermoso comprometerse con el Señor en un pacto de obediencia. Se entra en la región de paz y libertad que solo se conoce cuando se vive la palabra. Les invito a entrar
en esa región de paz y libertad que se consiguen a través de la obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén.